En 1845, Sarmiento visitó a San Martín en su residencia de París y un par de años antes lo había hecho Alberdi. Alberdi dejó un testimonio muy vívido del general San Martín y muy interesante que me gustaría leer. Cuando lo vio entrar en la casa de Guerrico, donde lo estaba esperando, describe la escena y dice: entró por fin con su sombrero en la mano, con la modestia y el apocamiento del hombre común. Qué diferente lo hallé del tipo que yo me había formado oyendo las descripciones hiperbólicas que me habían hecho de él sus admiradores. Yo lo esperaba más alto, y no es sino un poco más alto que los hombres de mediana estatura. Yo lo creía un indio, como tantas veces me lo habían pintado, y no es más que un hombre de color moreno, de temperamentos biliosos. Yo lo suponía grueso y sin embargo, de que lo está más de cuando hizo sus campañas en América, me ha parecido más bien delgado. Yo creía que su aspecto y su porte debían tener algo grave, solemne, pero lo hallé vivo y fácil en sus ademanes, y su marcha, aunque grave, desnuda de toda afectación. Habla con la llanura del hombre común. Al ver el modo en cómo se considera él mismo, se diría que este hombre no ha hecho nada notable en el mundo, porque parece que él es el primero en creerlo así. Yo había oído que su salud padecía mucho, pero quedé sorprendido al verle más joven y más ágil de todos los cuantos generales he conocido de la guerra de nuestra independencia. El general San Martín padece en su salud cuando está en inacción y se cura con solo ponerse en movimiento. De aquí puede inferirse la fiebre de acción que este hombre extraordinario debió estar poseído en su juventud. Iba vestido con sencillez y propiedad. Su acento es el mismo de nuestros hombres de América coetáneos suyos. En su casa habla alternativamente español y francés, y muchas veces mezcla palabras de los dos idiomas, lo que hace decir, a veces con mucha gracia, que llegará un día en que se verá privado de uno y otro y tendrá que hablar un patuá de su propia inversión. Rara o nunca es la oportunidad que habla de política. Jamás trae a la conversación con personas indiferentes sus campañas de Sudamérica. Sin embargo, al general le gusta hablar de sus empresas militares. Alberdi, la semblanza de Alberdi, cuyos fragmentos acabo de leer, en realidad son interesantes no solo por las apreciaciones, sino porque de alguna manera se engancha en la polémica, se articula con la polémica sobre el general San Martín. Todos sabemos, en efecto, que el general San Martín ha sido un hombre polémico y que ha sido objeto de estudio, tema de estudio desde perspectivas muy distintas, por los historiadores obviamente, pero también en el campo de la política, y si juzgamos la trascendencia de esas polémicas, también podríamos decir que fue objeto de discusión en la opinión pública a través de la prensa. Este actor controversial de alguna manera fue apropiado por distintos actores con distintas miradas desde distintas disciplinas, incluidos actores de la política. Desde el ejército, y sobre todo en periodos de golpe de Estado en Argentina, fue fundamentalmente reivindicado como militar. Como nacionalista, por su impronta estatista, industrialista muy temprana. Al mismo tiempo es presentado como el padre de la patria, el héroe máximo del panteón de héroes locales, transformándolo casi en una efigie, en un hombre distante, sagrado, dotado de todo tipo de virtudes. Condición que a veces migra o se traslada a otros países de América del Sur.
esta imagen del San Martín héroe es tan exacerbada, tan fuerte, que de hecho lo que ocurrió es que desató muchos interrogantes, precisamente porque silenció otros aspectos de la vida personal de San Martín o de la vida política. Si hacemos un breve inventario de lo político, estos interrogantes seguramente todos los conocemos. ¿Por qué volvió a Argentina? ¿Fue un espía inglés? ¿Por qué? Bueno, ¿fue monárquico o republicano? O antimonárquico, mejor dicho. ¿Fue antagonista o fue compañero ideológico de Bolívar? ¿Estuvieron cerca o no? Digo, hay versiones, algunas bastante bien fundamentadas, que pueden optar por una salida o por la otra, pero también la imagen, ya yendo al plano individual, como persona, como hombre, también está rodeado no solo de preguntas, sino de misterios, porque el héroe máximo de la patria no podía registrar en su historia personal algunas cuestiones más complicadas. Era hijo de una india, era hijo de Carlos María de Alvear, tuvo hijos extramatrimoniales, tuvo amantes, era masón, no era masón. Entre sus problemas de salud numerosos que aparecen referenciados en distintos documentos, aparece que tenía asma, que tenía problemas de columna y hasta versiones más lanzadas que tenía enfermedades venéreas. A mí me interesa dejar planteada la diversidad del personaje San Martín, de la persona de San Martín, y pensar un poco en lo que decía Alberdi, que esperaba encontrar eso, un héroe, casi una estatua viviente, llena de virtudes, y encontró un criollo con muy poco orgullo, muy poca presencia física, de imponerse físicamente. Lo cierto es que más allá de esos interrogantes y sin dudas, San Martín fue un actor militar y político relevante, que participó de un momento de la historia latinoamericana muy peculiar, que se produjo a la caída del Imperio Español y en el momento de la gestación de los estados, de lo que después serían los estados nacionales. En ese sentido, y considerando que el clima político de la primera mitad del siglo XIX está impregnado por la violencia, por guerras internas y guerras externas, San Martín se destaca al mismo tiempo como militar y como político. Respecto de las polémicas que se plantean a favor, en contra, personales, ideológicas, etc., a mí me gustaría terminar esta pequeña semblanza con el fragmento de una carta que le escribió O'Higgins en 1822 en un amigo de él, anunciando su retiro de la política activa. Le dice algo muy sencillo pero muy contundente. Ya estoy cansado de que me llamen tirano, de que en todas partes digan que quiero ser rey, emperador y hasta demonio. Mi salud está muy deteriorada. En fin, mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles, mi edad media al de mi patria. Creo que tengo derecho a disponer de mi vejez.